Sí, yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Comunidad Una, que está en las faldas del Illimani. Y pues nací ahí, me crecí y vivía con mi mamá y con mi hermana. Y los tres vivíamos ahí. Ajá. Y pues solo hablábamos aymara. Entonces me crecí ahí hablando solo aymara. ¿A qué te dedicabas? Teníamos chacras, ¿no? Como sembrar papa, choclo, como arveja. Y más que todo esos eran unos fuertes, ¿no? Que teníamos para vivir, ¿no? Día a día. Sí. Y bueno, ha debido ser una vida bastante dura, ¿no? Porque no tenías papá. Sí, eso un poquito ha sido muy triste de mi infancia, de no poder haber crecido con mi padre como otros mis amigos que tenían sus papás, que podían jugar, que podían, o sea, yo extrañaba esos momentos también y era duro no tener papá, ¿no? ¿Qué Mm. te decía tu mamá al respecto? Porque seguro de niño le preguntabas, ¿no? Sí, siempre a veces preguntaba, ¿no? Mi papá, sí, ¿no? Y me decía que vivía en La Paz, que un día se va a recordar de ti, siempre decía eso, ¿no? Entonces Ya. tengo ese recuerdo y a veces soñaba que mi papá apareciera, ¿no? Que venía, sí, pero De esperanzas. esperanza, sí. Ajá. Y de todas maneras, a pesar de que tu mamá te necesitaba, igual decidió mandarte a la escuela. Sí, mi mamá siempre quería que estudie y a pesar que no teníamos para comprar cuadernos, libros, siempre se necesita ahí. Pero igual mi mamá se pudo conseguirme y mandarme a la escuela y para aprender más. Ujú. Mm. En estancia una estaba la escuela. Sí, ahí teníamos una escuela, era solo ¿Hasta hasta qué? tercero básico, y pues era obligatorio poner en mi pueblo, ¿no? Que de una familia tenía que ir uno. Entonces hay a veces gente que no tenía niños o ya eran mayores, no podía entrar, entonces a veces se prestaba de otra familia y tenía que comprar su libro, zapato, así. Era así, obligación poner Era obligatorio. por terreno Ya. te obligan a que tienes que ponerlo. O sea, a veces se traían de otros pueblos para que pongan, Ujú. se prestaban niños. Ah, qué interesante. Mm, No, nunca había escuchado algo sí. así. ¿Y cómo no pudiste continuar después tus estudios o qué? Ibas Después, hasta Quilihuaya, que está sí, lejos, ¿no? sí, es de mi pueblo a Quiliguaya son como más de 10 kilómetros, entonces yo tenía ganas de ir, ¿no? Porque mis compañeros también iban, Ujú. pero yo quería también, y mi mamá hacía esfuerzos para que yo vaya, y pues eh, continué así, a lo que podía. Después ya mi papá apareció, ¿no? Y pues ya me Pareció apareció. en una. En sí no es que él ha venido personalmente, Ya. ¿no? Hay gente que ya mandaba mensajes, que Ajá. quiere conocer, así. Yo Ajá. tenía miedo también al mismo tiempo de conocer a mi papá, porque Claro. no había visto, ¿no? O sea, entonces, más o menos así empecé a estudiar, seguir estudiando, entonces, creo gracias a Dios apareció mi padre, eso, y poco a poco ha sido, tampoco ha sido que ha llegado y me ha traído, ¿no? Ya. Yo no quería desprenderme de mi mamá, Claro. porque su hermano menor de mi papá había venido al campo, me acuerdo, Ya. y Tu tío. mi Sí. tío, entonces, y se encontraron con mi mamá, y claro, mi mamá no quería hablarle mucho, claro, sus problemas de mayores, Claro. yo lo entendía. Después, poco a poco ha sido esto, relacionarme con mi padre. Ajá. Sí, después estaba en Quilihuaya en la escuela, ahí mi papá me mandó útiles. Yo era tan Ya. feliz de tener cuaderno, una mochila, Mm. y eso fue algo que no lo olvido. Pero Sí. después me trajo a La Paz y pues no sabía hablar español bien apenas, porque con mi mamá hablaba aymara cerrado, o sea, español no entiende mi mamá. Ya. Tampoco sabe leer nada mi mamá, solo no ni firmaba, así que ponía huella digital, todo. Así que aquí yo tenía un poco de vergüenza al lado de los niños de La Paz, cuando primera vez había entrado a la escuela. Y me acuerdo siempre, la profesora nos hacía presentar de qué escuela vienen, me acuerdo eso. Y me tocaba presentarme y yo no sabía qué decir. Yo decía, ¿de dónde vienes? Me decía, yo decía, de allá abajo. De allá abajo, no, así nomás decía. Y todos se reían. Y más me cerraba después. Claro. Claro. Bueno, hay momentos que pasé así.
Después poco a poco empecé a abrirme más y tenía parte de mi papá, mi hermanastro, que era mayor, que tenía su mujer, y un año se quedó en la casa y me empezó a ayudar él también. Y ya después se fue, le empecé a extrañar también, pero seguía yo estudiando, pero también extrañaba a mi mamá, que vivía en el campo, no sabía cómo mandar como pan o como platanitos, así algo para que pueda. Era un poco difícil, ¿no? Para mí, quería trabajar también. Y mi papá tampoco podía pedir, decir voy a mandar a mi mamá, ¿no? Entonces es un poquito complicado que pasan momentos. Bueno, ahí terminaste entonces, en La Paz terminaste la escuela secundaria. Sí, sí, terminé en La Paz. ¿Tuviste algunas ideas de entrar a la universidad? Sí, eso sí, cuando terminé bachiller de colegio, claro, mis amigos siempre, ¿no? Yo voy a estudiar ingeniería, el otro no sé qué, otro voy a estudiar abogado, etcétera. Mayor rama, yo había intentado para estudiar igual, ¿no? Ser licenciado, así. Y habíamos postulado con mi amigo, me acuerdo, y a los dos no nos ha ido nada bien. Ah, sí. No hemos entrado en la UMSS. Claro, ese era, sabíamos todo, pensábamos que sabíamos todas las respuestas, pero no entramos. Así que yo estaba un poco desmotivado. ¿Qué voy a hacer? No, parece que decir no sirvo para esto. Qué bacán. Y de ahí me fui a mi pueblo con mi mamá. ¿Retornaste? Volví al campo a ayudar a mi mamá porque en el campo, cuando eres mujer sola, a veces no es fácil. Incluso la sociedad, o sea, la gente del pueblo mismo, a veces son machistas, ¿no? Sí. Ella es mujer nomás, no trabaja igual que el hombre, porque en el campo, en mi pueblo, hay que cumplir con los usos y costumbres, porque hay que cumplir con los cargos, hay que ser dirigentes, hay que hacer gilacatas, secretario general, todo. Entonces teníamos que hacerlo porque teníamos terrenitos también, y por los terrenos hay que hacer. Entonces yo me iba a ir allá y claro, antes de niño veía turistas, entonces ya la jovencita, a mis 18 años, 19, ya empecé llegaban los turistas en el mes de junio, julio, agosto, montañistas, entonces empecé a trabajar con eso, de porteador, sí. Imagínate, desde mi pueblo hasta Nido de Cóndores íbamos a portear, o sea, íbamos a portear, íbamos hasta campo base, salíamos 2 de la mañana, me acuerdo, y no tenía yo, o sea, zapatos de entrenar, lo que tenía nomás con mi zapato de jugar fútbol, me acuerdo, de quichuti.